Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Camargo, estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales, y en este momento les voy a hablar sobre las propiedades periódicas de los elementos. ¿Sí? Para eso tenemos que tener muy claro los siguientes conceptos. Bueno, por acá tenemos el átomo, que es la unidad más básica de la materia con propiedades de un elemento químico. Los protones son partículas elementales del núcleo del átomo y que tienen carga electropositiva. Los neutrones son partículas masivas sin carga eléctrica. Masa atómica es el peso relativo de los átomos de los distintos elementos. El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo del átomo de un elemento. El nivel de energía es el estado energético en donde se pueden encontrar los electrones en estados estables o no, según el subnivel en que ya se encuentran, ya sea cerca del núcleo o en las últimas capas. Y por último tenemos el electrón, que es una partícula estable cargada negativamente que constituye uno de los componentes fundamentales del átomo. Listo, entonces procedemos a realizar una actividad algo diferente, más didáctico, como para no aburrir al estudiante, porque estamos acostumbrados siempre como a hacer talleres, a responder preguntas en una hoja con un papel. Esto pues es algo diferente. Entonces tenemos aquí 6 números, ¿verdad? De diferentes colores. Los mismos colores los tengo en estos papelitos. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a elegir, entonces el estudiante va a escoger cualquier numerito que vemos acá. Dependiendo del número que escoja, hay una pregunta o un ejercicio, el cual él debe responder o realizar. Entonces, Entonces, de estos 6 numeritos, ¿cuál eliges? El 5. El 5. Listo. Entonces, el 5 es en naranja. Vemos que dice calcular los protones, electrones y neutrones del sodio. Entonces procedemos a realizar el ejercicio. Listo, entonces aquí tenemos una tablita pues donde debemos calcular los protones, electrones y neutrones, ¿sí? En esta parte tenemos la A, que quiere decir pues la cantidad de masa que tiene el elemento, la Z, que es el número atómico, la P, que es el protón, el electrón y el neutrón. Entonces, lo que debemos hacer es mirar en la tabla periódica y pues identificar el sodio, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que donde vemos su masa es 22, ¿verdad? Es 22.89. Esto lo podemos aproximar a 23. Entonces colocamos el número 23 y nos damos cuenta que su número atómico es 11. Entonces lo colocamos acá, el número 11. Entonces ya con estos dos elementos podemos identificar todo lo demás. Tenemos que tener en cuenta que siempre el número de protones y electrones va a ser igual al número atómico. Entonces, decimos que protones tenemos 11 y electrones los mismos 11. Entonces, finalmente el número de neutrones se sacará muy fácil. Entonces, determinamos la masa, que es 23, menos el número atómico, que es 11. Esto me daría el número de neutrones del elemento, que serían 23 menos 11, 12. Esta sería la cantidad de neutrones. Asimismo, debemos realizar los siguientes elementos. Sacarle pues el cálculo, hacer el cálculo de los protones, electrones y neutrones. Hola, buenas tardes. Para la siguiente actividad vamos a repasar la tabla periódica con todos sus elementos. Para esta actividad vamos a utilizar cartón paja. Luego vamos a realizar cuadritos
de 6 por 6 para dentro de ellos escribir cada uno de los elementos químicos. Dentro de cada cuadrito encontramos el número atómico, el nombre y nuestro símbolo. La idea es realizar todos los elementos de la tabla periódica que encontramos acá en la tabla periódica para poderlos repasar de una manera más fácil y didáctica con los niños. La idea es que ellos se aprendan su símbolo y su número atómico y poder jugar de una manera más didáctica para que ellos lo reconozcan y lo aprendan más fácil. Cuando terminemos de elaborar cada una de las fichas con cada elemento químico, vamos a revolverlas para dejarlas en desorden, de tal manera que podamos jugar con los estudiantes a encontrar la ficha y adivinar cada uno de los elementos. Ayudándonos de la tabla periódica, vamos a encontrar el peso atómico, la densidad, el número de electrones de valencia y los vamos a escribir con lápiz en las partes que quedan en blanco de cada ficha. Recordemos que el número atómico indica la cantidad de protones que se encuentra presente en el núcleo de un átomo y que un elemento químico es una sustancia formada por átomos. Además, también recordemos que el átomo es la porción más pequeña de cualquier elemento químico que no puede dividirse y que dispone de existencia independiente. Recordemos que los átomos están compuestos por electrones que orbitan en torno a un núcleo con neutrones y protones. Después de haber terminado con la elaboración de las fichas y haberlas revuelto, vamos a conformar un grupo de 2 personas para poder estudiar y compartir con mi compañero de clase. La finalidad es reforzar en equipo para después poder presentar la evaluación que va a ser respecto a las fichas. Vamos a preguntarle cada uno de los elementos con su número atómico. Con todas las actividades que trabajamos el día de hoy, nos damos cuenta que es importante conocer la tabla periódica, ya que en ella vamos a identificar cada elemento y su número atómico junto con sus propiedades. Gracias a todos por participar, espero que la clase del día de hoy haya sido muy útil y de mucho aprovechamiento para que puedan comprender las propiedades de la tabla periódica.